¿Qué pasaría si resultara que las noticias de hoy, esas que generan tanta indignación en el mundo entero, ya sean de la extrema izquierda o de la extrema derecha, fueron diseñadas exactamente por el mismo arquitecto Uf, y con el mismo objetivo de fondo? O sea, piénsalo por un segundo. es una premisa profundamente perturbadora, la verdad, porque básicamente sugiere que el debate público es, pues, poco más que una obra de teatro. Una donde el guión ya estaba escrito mucho antes de que el telón subiera. Exactamente. Y precisamente por eso, en este análisis a fondo, vamos a desmenuzar un texto muy provocador de abril de 2026. Fue escrito por Andreu Marful Pujadas y se titula La batalla por el relato, manipulación, ignorancia y colapso global. Un título que no se anda con rodeos, ¿eh? Para nada. Y la misión de nuestra exploración hoy es desentrañar esta idea central del autor. O sea, la afirmación de que la información global ya no busca informarnos. Se ha convertido en una sofisticada arma diseñada para legitimar posiciones de poder y, más inquietante aún, para mantener a la población en un estado perpetuo de ignorancia funcional. Sí, es un argumento que no deja a nadie indiferente, porque plantea que la confusión generalizada de nuestra época no es accidental, sino una herramienta estructural, digamos, de control sociopolítico. Así es. Y ojo, a ver, antes de avanzar con el desglose, hay que establecer una regla vital sobre nuestra conversación de hoy. El material fuente que vamos a analizar reparte golpes durísimos por igual. A diestra y siniestra. Literalmente. Literalmente, el autor critica sin piedad a lo que él denomina el globalismo progresista en la izquierda y ataca con la misma fuerza al reaccionarismo excluyente de la extrema derecha. Nosotros en este estudio no estamos aquí para tomar partido, para nada, ni para validar al autor o a esos bandos políticos. Claro, es súper importante aclarar eso. Sí, nuestro trabajo es ser estrictamente los traductores imparciales de este mapa conceptual tan polémico. Solamente queremos comprender exactamente cuál es la tesis original, nada más. Yo como anfitrión y tú como experta solo somos los mensajeros. Bueno, vamos a desempacar esto. Me parece el enfoque correcto, sí. Y para empezar a traducir este mapa hay que entender el punto de partida, ¿no? Marful Pujadas plantea que vivimos en un mundo de noticias casi surreales, llenas de contradicciones, de absurdos, y esto es especialmente visible cuando se observa desde la óptica del llamado sur global. Y para explicar por qué ocurre esto, introduce desde el inicio un concepto clave, que es la epistemología. El autor sostiene que históricamente el norte global, o sea, Occidente, ha monopolizado la epistemología global. A ver, un momento. Hagamos una pausa ahí para no perdernos en términos académicos tan densos. Cuando el texto dice que el norte domina la epistemología, ¿a qué mecanismo se refiere exactamente en el plano real? Bueno, la epistemología es, en términos sencillos, el estudio de cómo sabemos lo que sabemos. Son las reglas fundamentales sobre qué se considera verdad, qué es conocimiento legítimo y qué es simplemente folclore o mito. Claro. Si un grupo domina la epistemología, domina el diccionario de la realidad misma. El norte global ha sido quien tiene el poder de dictar qué es desarrollo y qué es atraso. O qué es civilización y qué es barbarie. Exacto. Poseer ese monopolio significa que tú decides qué preguntas se pueden hacer y, más importante aún, qué respuestas son aceptables. Entendido. O sea, son los dueños del tablero y además son los que escriben el reglamento del juego. Asumiendo esto como premisa, la siguiente interrogante lógica es, pues, ¿quiénes son los actores que están peleando en esta batalla informativa? Y aquí es donde el texto rompe con el sentido común. Sí, porque nos dice que las dos grandes narrativas que parecen estar en una guerra a muerte, en realidad trabajan de manera coordinada. Ese es el eje del ensayo. Es una falsa dicotomía brutal. Nos presenta dos caras de una misma moneda, ambas destinadas a preservar la supremacía del norte poscolonial. Vamos a examinar los engranajes de la primera cara. A ver, el relato progresista globalista. Este se asocia comúnmente con la izquierda institucional, un faro civilizador, y está apoyado fuertemente por las organizaciones no gubernamentales. Sí, proyecta esta imagen impecable de cooperación internacional, de derechos humanos y desarrollo sustentable inclusivo. Pero aquí es donde entra mi duda, o donde tengo que hacer de abogado del diablo, digamos. A ver, cuando una ONG internacional llega a una zona del sur global para construir escuelas, o cuando un bloque internacional financia, no sé, infraestructura verde,
Ajá. ¿Cómo argumenta el autor que esto es un mecanismo de dominación? Porque desde afuera la verdad es que eso luce genuinamente como ayuda humanitaria y progreso. Es una objeción muy válida. Lo que el autor critica no es la escuela en sí, sino la estructura financiera y política que la rodea. El texto argumenta que, bajo esa impecable fachada de ayuda, estas políticas y organismos imponen condiciones que atan económicamente a las naciones del sur. O sea, no hay almuerzo gratis. Para nada. Por ejemplo, los fondos para el desarrollo frecuentemente vienen condicionados a, digamos, la privatización de recursos naturales estratégicos, Uf, o a la apertura indiscriminada de mercados, o a la desregulación laboral. Entonces, el dinero fluye hacia el sur, sí, pero el talento humano, las materias primas y los beneficios económicos fluyen masivamente de regreso hacia el norte. Es un sistema que institucionaliza una dependencia perpetua disfrazada de solidaridad. y me imagino que es un ciclo que a la larga fuerza la migración al empobrecer las bases estructurales de esos países. Es decir, el sistema te regala la pintura para la casa, pero a cambio se queda con las escrituras del terreno. Tal cual, una metáfora perfecta. Y luego está la otra cara de la moneda, el relato reaccionario excluyente de la extrema derecha. Esta narrativa hace todo lo opuesto. Sí, es abiertamente anti-ONU, repudia las agendas ambientales globales. Exacto. Y su respuesta es militarizar fronteras y levantar muros. El autor dice que tienen un desprecio visceral explícito hacia el sur. ¿Cómo justifican intelectual o moralmente esta exclusión tan agresiva en pleno siglo XXI? Pues lo hacen apelando a un pragmatismo darwiniano y a una especie de derecho natural. Esta narrativa reaccionaria rechaza de plano lo que consideran la hipocresía de los valores universales de hermandad global que predica el progresismo. O sea, se quitan la máscara de la diplomacia. Exactamente. Su argumento es súper directo. Dicen, nosotros escribimos la historia porque fuimos los vencedores, nosotros construimos la civilización moderna con nuestra fuerza y por lo tanto tenemos el derecho absoluto de proteger nuestros monopolios, nuestra riqueza y nuestros recursos. Levantando un muro contra el resto del mundo. Exacto. Se autoproclaman los únicos honestos en la habitación, básicamente porque no intentan ocultar su voluntad de dominación bajo discursos de caridad. Me resulta inevitable pensar en una analogía con la lucha libre profesional, que es tan popular en Latinoamérica. A ver. Para visualizar esta dinámica, imaginemos la arena pública como el cuadrilátero. De un lado tienes al luchador técnico, el policía bueno que respeta las reglas y habla de justicia para el público. Ujú. Y del otro lado está el luchador rudo, el policía malo, que hace trampa, rompe las reglas, insulta a la audiencia. Ujú. Se atacan con sillas, el público enloquece y toma partido, claro. Ujú. Pero cuando termina el evento y caminan hacia los vestidores, ambos responden exactamente al mismo promotor. Mm. Y el objetivo de ese promotor no es que gane el bien o el mal. Su objetivo es vender boletos. Exacto. Su objetivo es garantizar el monopolio del espectáculo, vender todos los boletos y, sobre todo, evitar que surja otra liga de lucha libre independiente. Lo fascinante aquí es cómo esa imagen captura a la perfección la esencia del ensayo. El norte global actúa como ese promotor, manejando ambos perfiles. Y esto nos lleva al mecanismo más analítico y profundo del texto, el funcionamiento de lo que el autor llama el motor político bipolar. Profundicemos ahí. ¿Cómo funciona mecánicamente este motor de dos tiempos? Porque entiendo que no solo coexisten, sino que se alternan, ¿no? Exactamente. Funciona alternando fases según las necesidades metabólicas de la economía global liderada por el norte. Pensemos en las épocas de bonanza o de expansión del capital. Ujú. Cuando el sistema financiero y corporativo necesitan nuevos mercados emergentes, mano de obra barata y cadenas de suministro sin fricciones, el promotor saca a la arena al luchador técnico. La narrativa progresista cobra fuerza, abre fronteras al comercio, impulsa la globalización y promueve la tolerancia. Claro, porque todo esto reduce las barreras para que las corporaciones multinacionales se expandan mundialmente. O sea, un discurso de inclusión global que en la práctica facilita el libre tránsito de capitales y manufactura hacia donde los costos sean más bajos. Tal cual. ¿Y qué ocurre cuando la máquina se atasca o, digamos, entra en crisis? Ahí es cuando el motor cambia de tiempo y entra en acción el luchador rudo.
Cuando el mercado entra en recesión, hay inflación descontrolada, escasez de energía o una amenaza real al monopolio económico, el sistema necesita contraerse. O descapitalizarse, en términos del autor, ¿no? Así es, en ese momento de pánico estructural, el promotor impulsa la narrativa reaccionaria y nacionalista. Se justifica el cierre de fronteras, se levantan barreras arancelarias, se cancelan los discursos de cooperación y se adoptan políticas proteccionistas. Ya. El objetivo es asegurar el control sobre recursos esenciales y proteger los grandes monopolios internos hasta que pase la tormenta. Exacto. Se ceden el control del volante, por así decirlo. No por una verdadera batalla ideológica, sino por pura ingeniería de mantenimiento del sistema de poder. Es fascinante. Pero a ver, si este diseño ha sido tan absurdamente efectivo desde la época postcolonial, ¿qué es lo que está fallando hoy? Porque basta abrir un periódico para darse cuenta de que el orden global actual está crujiendo de manera muy ruidosa. Está crujiendo porque la condición base del modelo ha cambiado irreversiblemente. Históricamente, el sur era concebido únicamente como el terreno periférico de donde se extraían los recursos. Era la mina, digamos. Claro. Pero en las últimas décadas, el tablero se transformó. Nuevos actores estatales y bloques enteros en el sur global han comenzado a generar su propio capital interno. Están desarrollando tecnología de punta, plataformas digitales y cadenas industriales de manera autónoma. O sea, ya no necesitan intermediarios que les dicten cómo modernizarse. Exacto. Y aquí encuentro un detalle logístico que me cuesta conciliar. A ver, si asumimos que el norte tiene el control de las infraestructuras troncales del mundo, o sea, los satélites de telecomunicaciones, la inmensa mayoría de los cables submarinos de fibra óptica, el sistema financiero de transferencias internacionales. Sí. ¿Cómo es operativamente posible que el sur logre montar una contraofensiva que represente una amenaza real a ese nivel de hegemonía? Pues esa es la clave estructural del cambio. Precisamente porque ciertas potencias emergentes del sur comprendieron que jugar dentro de esa infraestructura controlada por el norte garantizaba su perpetua sumisión, comenzaron a construir un ecosistema paralelo. Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, ¿no intentaron usar el sistema existente a su favor? No, si conectamos esto con el panorama general, vemos que crearon sus propios sistemas de transferencia financiera fuera de la órbita de las monedas tradicionales del norte. Construyeron sus propias redes de fibra óptica, lanzaron constelaciones de satélites alternativas y crearon instituciones de crédito directo. Instituciones que operan sin las imposiciones políticas que exigen los organismos occidentales. O sea, construyeron su propio cuadrilátero, volviendo a la analogía. Totalmente. Y de acuerdo con el autor, me imagino que también construyeron sus propios medios de comunicación masivos. ¿Acaso el sur está jugando limpio o también ha entrado al juego de la manipulación? Definitivamente entraron al juego. Y el texto hace una aclaración crucial aquí, para evitar romantizar la situación. El sur no es un bloque de santos jugando un juego limpio contra un villano de cómic. Claro. Nada es blanco y negro. Exacto. Las potencias emergentes del sur comprendieron las reglas de manipulación y entraron de lleno. También controlan masivamente el flujo de datos de sus ciudadanos, desarrollan algoritmos de propaganda, invierten astronómicamente en inteligencia cibernética, militarización y censura. O sea, tienen la misma capacidad de operar la información como un arma, lo cual explicaría la reacción que describe el ensayo por parte del norte. Ante la pérdida de su monopolio histórico, no se sientan a la mesa para renegociar las reglas del mundo. No, para nada. Reaccionan con una hostilidad extrema y desesperada. Al ver que el motor bipolar ya no funciona en todas partes, el norte pierde su brújula moral, digamos, y recurre a mecanismos agresivos. Se apoya en la difamación sistemática a gran escala, en el espionaje masivo de aliados y rivales. Impone regímenes de sanciones comerciales que asfixian economías enteras y, como último recurso, vuelve a la fuerza militar. Es el síntoma de un poder que prefiere dinamitar el orden diplomático antes que aceptar la pérdida de su hegemonía. Y este choque de placas tectónicas geopolíticas no se queda solamente en foros de alto nivel, ¿verdad? No. Aterriza de golpe en la vida cotidiana. Exacto. El texto traza una línea muy clara entre este conflicto de potencias y lo que ocurre en la mente de la ciudadanía al intentar informarse. Utiliza el concepto de ignorancia funcional, pero no como un accidente del algoritmo, sino como una táctica de guerra.
Es una afirmación categórica de Marful Pujadas. En una era de sobreabundancia de datos, la confusión generalizada es un producto manufacturado. El caos es implementado directamente como una estrategia de control. ¿Pero con qué propósito exacto? O sea, ¿por qué querrían caos? Pues con el propósito de desviar la atención de las causas estructurales del colapso, al inundar los canales de comunicación con relatos histriónicos, censura cruzada y debates polarizantes que son completamente superficiales. Se genera una densa cortina de humo. Así es, la tensión constante agota la capacidad cognitiva del individuo para analizar a profundidad. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Es el agotamiento mental y el cinismo colectivo que se respira hoy en todas las sociedades ante la avalancha de noticias internacionales. La población se queda peleando encarnizadamente por decidir si el luchador técnico o el rudo es el moralmente superior. Ujú. Perdiendo totalmente de vista quién es el promotor que se está enriqueciendo con la pelea y por qué el estadio completo se está cayendo a pedazos a su alrededor. Totalmente. Sin embargo, mientras el norte se debilita en términos de influencia y prestigio, los impactos físicos, violentos y desestabilizadores de esta guerra narrativa siguen cobrando sus peores facturas en los mismos territorios de siempre. Las zonas de sacrificio. Exacto. El autor subraya que las zonas que verdaderamente absorben el sufrimiento de este choque siguen siendo el sur global. Menciona Oriente Medio, a amplias zonas de África, a Latinoamérica y a Asia. E incluso señala a Ucrania como un territorio que ha sido convertido en una zona de sacrificio, en la gran frontera en disputa euroasiática. Son las regiones geográficas sobre las cuales se imprime el altísimo costo humano de mantener funcionando este sistema bipolar globalizado. Y para dimensionar la profundidad intelectual de este daño, hay una referencia en el texto que resulta fundamental. El autor cita al sociólogo Boaventura de Sousa Santos para hablar de una crisis epistemológica global. Esto plantea una pregunta importante. Regresando a la definición que establecimos al inicio sobre cómo se construyen las reglas de la realidad, ¿cómo aterriza esto en la crisis actual? Bueno, Sousa Santos argumenta que el gran crimen del modelo dominante del norte no fue únicamente la extracción de riqueza material, fue el borrado sistemático de lo que él llama las epistemologías del sur. A ver, explícanos eso un poco más. El marco mental de Occidente, cimentado en ese motor de izquierda y derecha que ya explicamos, ha marginado, silenciado e invisibilizado activamente milenios de saberes. Ha descartado otras formas de organización social, de relación con la naturaleza y de economía que no se ajustan a esa visión lineal del progreso capitalista o a la competencia descarnada. Claro. Para visualizar el impacto de esta crisis epistemológica, podríamos imaginar que la historia del conocimiento humano es una biblioteca gigantesca e infinita. Pero de repente, un grupo de administradores toma el control y decide que a partir de ese momento, única y exclusivamente los libros impresos en una ciudad específica de Occidente van a ser catalogados como conocimiento real, ciencia o filosofía. Todos los demás libros de los demás continentes, por profundos y funcionales que sean, son reclasificados como mitos, folclore pintoresco o directamente son incinerados en la plaza pública. Es una representación precisa de la magnitud de la pérdida. Y el peligro inminente que señala el autor es que, al haber quemado esos libros, nos hemos quedado sin las herramientas conceptuales necesarias para imaginar una salida a la crisis moderna. El norte nos ha dejado sin vocabulario para pensar en una alternativa. Tal cual. El ensayo advierte que, si no hay un rescate real de esas voces silenciadas y una verdadera pluralidad, seguiremos girando en el vacío. Dispondremos de una tecnología militar y de vigilancia sin precedentes, capaz de llevarnos a la barbarie absoluta. Pero seremos completamente incapaces de evitarla. Exacto, porque nos faltará la sabiduría intelectual para diseñar un modelo distinto. Un diagnóstico sombrío, sin duda alguna. Bueno, intentando sintetizar la densidad de este análisis, a partir de las ideas de Marful Pujadas, nos asomamos a un mundo donde la información opera como un mecanismo de secuestro intelectual. Hemos visto cómo este engranaje bipolar compuesto por el progresismo globalista y el reaccionalismo de exclusión funciona en la sombra con un solo propósito rector. Blindar los intereses y monopolios del norte. Exacto. Ante el evidente despertar estructural y tecnológico del sur,
En el transcurso de este choque geopolítico, el caos mediático y la ignorancia funcional se han desplegado como herramientas deliberadas para mantener a la ciudadanía global anestesiada, confundida y dividida. Se trata del reflejo agresivo y a veces irracional de una estructura de poder ancestral que se niega rotundamente a soltar la pluma con la que siempre ha escrito la historia. Y llegar a este punto nos permite dejar sobre la mesa un pensamiento final, una derivación directa de este análisis para seguir masticando. A ver, dinos. Si asumimos, como plantea el texto, que la supervivencia del sistema actual depende críticamente de silenciar las epistemologías alternativas y de mantener el monopolio de la distribución del relato, entonces, ¿qué sucederá el día en que la tecnología de la información alcance un grado de descentralización tal que a ese motor bipolar le resulte físicamente imposible continuar ahogando o censurando esas voces masivamente? Uf. ¿Será que veremos a esta gigantesca estructura global de poder adaptarse con madurez para integrar al sur en condiciones de verdadera equidad? ¿O presenciaremos el colapso destructivo del sistema entero antes de que permita que alguien más se acerque al megáfono de la historia? Pues yo estoy convencida de que esa es la pregunta existencial que va a definir los próximos 50 años de diplomacia y supervivencia global. Queda entonces la invitación abierta a ejercitar constantemente el músculo del pensamiento crítico ante la realidad. La próxima vez que un titular internacional genere una polarización perfecta e insalvable en redes sociales o en las noticias diarias, valdría la pena detenerse a preguntar quién es el promotor que opera el motor detrás de ese relato. Totalmente. ¿Qué propósito estructural está cumpliendo esa indignación? ¿Y qué voces del fondo están siendo cuidadosa y deliberadamente silenciadas? Ha sido un ejercicio complejo desenredar este mapa, pero sin duda esencial. Gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo y hasta la próxima.